Bien, entonces en la clase pasada, bueno, el domingo pasado concluimos, hermanos, que después, hermanos, de que resuciten, hermanos, los que hayan muerto durante la tribulación, el proceso de la tribulación, hermanos, van a resucitar, hermanos. ¿Para qué, hermanos? Porque tanto como ellos, hermanos, como la iglesia y los santos del Antiguo Testamento, hermanos, juntos adoren al Señor, hermanos, en el milenio, hermanos, por 1000 años. Eso está en Apocalipsis capítulo 20, hermanos. ¿Sí? Apocalipsis capítulo 20, específicamente en el versículo 4. Ahí está. Vamos, hermanos, en eso nos quedamos, pero para que vean, hermanos. Apocalipsis 24. Bien. ¿Ya lo tienen, hermanos? Bien, dice la palabra de Dios, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad para juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca de sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo por 1000 años. Bien, entonces, hermanos, ahí vemos que todos los que obviamente van a morir durante la tribulación, hermanos, van a ser resucitados junto, hermano, con los santos del Antiguo Testamento, hermanos. ¿Por qué? Porque ellos tienen la promesa de la tierra prometida, hermanos. ¿Sí? Los patriarcas, todos ellos van a resucitar, hermanos, para que reinen ahí en Jerusalén, hermanos, cuando el Mesías venga a implantar su reino, hermanos. Y tanto ellos, hermanos, como los que hayan resucitado en la tribulación, tanto como la iglesia, hermanos, van a gobernar con Cristo. Obviamente la iglesia tiene una promesa mayoritaria, hermanos, que es reinar con Cristo las naciones, hermanos. ¿Sí? Entonces vemos que ahí obviamente todo aquel que no haya recibido ni adore la imagen de la bestia, hermanos, va a reinar con Cristo, hermanos. ¿Sí? Obviamente. Bien. Ahora, hermanos, vamos a pasar a otro punto, hermanos, desde donde las verdades en Mateo 24 que no apuntan a la iglesia, hermanos. ¿Sí? Como muchos lo dicen hacer, hermanos, que Mateo 24 a veces muchos lo agarran mal y lo meten a la iglesia, hermanos. La iglesia no, porque Mateo 24, hermanos, está hablando de un pueblo meramente, hermanos, judío. La cronología, hermanos, ya está completa ahí, hermano, y pertenece al Antiguo Testamento, no es parte de nosotros, hermanos. Con esto vuelvo a decir, hermanos, no quiere decir que no podemos desechemos Mateo, no, podemos tomar enseñanzas indirectas, hermanos, pero nunca de una forma tajante como ellos lo están haciendo, hermanos, de quererlo meter a la iglesia y decir que allí le está hablando a la iglesia, y por eso no cuadran muchas cosas, hermanos. Ya vimos que si lo metemos a la iglesia tenemos tales problemas, no cuadra nada, pero si lo metemos en su orden correcto, que es al pueblo de Israel, hermanos, se darán cuenta, hermanos, que todo tiene sentido, todo tiene lógica, hermanos. ¿Por qué? Porque específicamente, hermanos, Mateo 24 está especialmente, Mateo 25 está específicamente, hermanos, dirigido a un pueblo meramente judío, no a la iglesia, hermanos. La iglesia, hermanos, Dios le reveló por medio del apóstol Pablo la doctrina, las cartas doctrinales que son a la iglesia, que eso sí aplica de una forma directa y que es para la iglesia, hermanos. Bien, entonces vamos a ver verdades en Mateo 24 que apuntan que no habla a la iglesia, al arrebatamiento, hermanos. ¿Sí? Mateo 24 inicia con una pregunta que tiene que ver con la restauración de Israel, hermanos, ya lo vimos. No con la iglesia, hermanos. ¿Sí? Ahora, repito, cuando en el Antiguo Testamento, hermanos, se menciona la palabra iglesia, es una mala traducción, ya que ahí, hermanos, la palabra ahí no significa como hoy vemos la iglesia, sino que ahí está hablando del Sanedrín. ¿Sí? Cuando tenían que llevar un asunto, lo llevaban al Sanedrín.
Ahí se le menciona iglesia. Es una mala traducción. La expresión iglesia no se refiere a la iglesia que hoy realmente, como la estableció Dios por medio de Pablo. No, ahí estaba hablando al Sanedrín cuando había un problema que llevaran a la iglesia de Cristo. Pero no, vemos que el Señor Jesús, donde habla primeramente de su iglesia, es en Mateo 16, hermanos. Pero estaba hablando de una... Si han leído Mateo, hermanos, estaba hablando el Señor Jesús de una forma futura. Ahí vemos la confesión del apóstol Pedro cuando dijo: tú eres la roca, el Hijo de Dios. Entonces ahí dice: sobre esta roca edificaré mi iglesia. No la edificó ahí ni los apóstoles, la edificó más a futuro. Que vemos, hermano, que se la dio a Pablo. La revelación, hermanos, se la dio al apóstol Pablo. Lo pueden leer en Efesios, hermanos. En las cartas paulinas, ahí está la doctrina de la iglesia, hermanos. Ahora, con esto no quiero decir que lo del Antiguo Testamento no podemos agarrar enseñanzas ricas. Claro que sí, pero no podemos aplicarlo de una forma como si el Antiguo Testamento le estuviera hablando a la iglesia, o que fuera directamente a la iglesia, porque tendríamos un serio problema. Y es un problema que muchos hoy en día líderes están cometiendo, hermanos. Por eso es que no cuadra nada. Pero si todo lo ponemos, hermano, en su verdadero contexto, todo tiene armonía, todo tiene orden, hermanos, y fácil, hermanos. Entonces, vemos que Mateo 24 inicia, hermanos, con la pregunta que no tiene nada que ver con la iglesia, sino con la restauración de Israel. Si eso no lo dice Mateo 24, del 1 al 4, hermanos. Ahora, el segundo, hermano, Mateo 24 tiene grandes referencias y indicaciones específicamente, hermano, a un pueblo judío, no a la iglesia. No a la iglesia, hermanos. ¿Por qué, hermanos? Vemos estas diferencias, hermanos, o indicaciones. Nos habla, hermanos, de un tercer templo, hermanos. No está el templo ahorita, hermanos. Nada de lo que dicen es porque no hay templo. Tiene que haber templo para empezar a cumplirse todo eso. Y eso, hermanos, se va a cumplir cuando la iglesia se vaya, hermanos. No se puede cumplir nada ahorita, hermanos, porque no hay templo. Literalmente física no hay. ¿Sí? Entonces, para que eso todo se cumpla, hermanos, tiene que haber un templo. No hay un templo, hermanos. Si nos habla de un templo, especialmente nos lo habla en Mateo 24 y también nos lo especifica. Fíjense, nos lo especifica el profeta Daniel, hermanos. O sea, lo que Mateo dice ahí en Mateo 24 Mateo 24, 15, hermanos, no es algo nuevo que Jesús haya dicho ya, sino que eso ya estaba profetizado en el Antiguo Testamento y es parte del Antiguo Testamento. Mateo 24 es parte del Antiguo Testamento, no es parte del Nuevo Testamento. Entonces, ahí Mateo estaba recitando algo que el profeta Daniel, en Daniel 9, 27, ya había dicho, hermanos. Vamos ahí a Mateo 24, 15, hermanos. ¿Ya lo tienen? Son rápidos, hermanos. Mateo 24, 15. Y ahorita van a ver, hermanos, que lo que está diciendo Mateo 24, 15, hermanos, no es algo nuevo que ahí se haya dicho, hermanos. Y esto ya estaba profetizado por el profeta Daniel. La cronología del Antiguo Testamento ya estaba completa, hermanos. ¿Sí? Donde muchos se confunden. Bien, vamos a Mateo 24, 15, hermanos. ¿Ya lo tienen? Bien, hermanos. Dice: por tanto, cuando veáis en ese lugar santo la abominación desolada que habló el profeta Daniel, el que lee, entienda. El que lee, entienda, hermanos. El que lee a los profetas, hermanos. Ahora vamos a Daniel 9. Por eso dice: el que lee, entienda. El que lee, el que estudia a los profetas, hermanos, va a entender que Mateo no está hablando nada nuevo, hermanos. Está hablando algo que ya se había profetizado por el profeta Daniel. Y de hecho Jesús, todo lo que dijo en el Antiguo Testamento era algo que ya se había escrito en el Antiguo Testamento por los profetas, hermanos. Daniel 9:27, amados hermanos. Cuando lo tengan, me dicen, por favor, hermanos.
Daniel 9:27. Amén. Dice, y por otra semana confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación, y que está determinado se derrame sobre el desolador. Si se dan cuenta, hermanos, ahí, hermanos, está hablando aquí lo que está hablando Mateo, donde cuando, hermanos, cuando la abominación, hermanos, el anticristo se siente en el templo, que va a levantar a Israel en el lugar santísimo y se va a hacer pasar como Dios, hermanos. ¿Sí? Entonces, ahí no tiene nada que ver con la iglesia, hermanos, porque eso es dentro de la semana 70 que falta, donde se va a sentar la abominación, donde se va la apostasía, hermanos. Esa sí es la apostasía. Hoy nosotros no estamos viviendo apostasía, hermanos, estamos viviendo falsos líderes, falsos maestros, que muchos predican el evangelio por ambición, dinero, por su vientre. No estamos en la apostasía como hay muchos en la apostasía. La apostasía es cuando Él se venga a sentar en el lugar ahí en el templo. Esa es la gran abominación. Esa es la apostasía, que se va a hacer pasar como Dios por el mismo Dios. Esa es la apostasía, hermanos. No estamos viviendo ahorita la apostasía, estamos viviendo falsos maestros, falsos ministros, falso evangelio, donde desconocen la escritura, hermanos, en su orden verdadero. Entonces, es lo que estamos viviendo hoy. Entonces, ahí es una señal que apunta meramente al pueblo judío, no a la iglesia, hermanos. La iglesia, hermanos, no va a ver el anticristo, hermanos. No se le va a poner la marca, porque eso es dentro de la semana 70, hermanos. Y la iglesia no va a estar en la semana 70, porque es la ira de Dios sobre este mundo. El Cordero va a derramar su ira sobre su novia. ¿Qué esposo derrama la ira sobre su esposa? Entonces, hermanos, esta señal es específicamente para el pueblo de Israel, hermanos. Luego dice que habrá rumores de guerras. Eso lo dice en Mateo 24:6, hermanos. Vamos a Mateo 24:6. Mateo 24:6, y dice la palabra: oiréis de guerras y rumores de guerras, y mirad que os no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Si ustedes, hermanos, leen las epístolas doctrinales del apóstol, las que le fueron reveladas para la iglesia, en ninguna parte de las epístolas van a encontrar que la iglesia va a oír rumores de guerras o guerras, hermanos. Esto es exclusivamente para el pueblo de Israel, hermanos. Y mismo el apóstol Pablo lo dice en Tesalonicenses: cuando digan paz y seguridad, vendrá sobre ellos destrucción repentina. No dice sobre nosotros. Sobre ellos vendrá destrucción repentina. Mismo Pablo dice sobre ellos, no sobre la iglesia, hermanos. Otra señal que tiene Mateo 24, que indica al pueblo de Israel y no a la iglesia, hermanos. La iglesia es que es todo aquel creyente en Jesucristo. Todo creyente que acepta a Jesucristo forma parte del cuerpo de Cristo. Recuerden, hermanos, que la iglesia de Cristo no se basa en denominaciones, en jerarquías humanas. La iglesia de Cristo es una forma espiritual. Cada creyente que acepta el evangelio pasa a formar parte de la iglesia de Cristo. Cada creyente, hermanos, eso nos lo dice. Pueden leerlo en Efesios, hermanos. Leamos las cartas paulinas, leamos las cartas doctrinales que atañen a la iglesia, hermanos. Si queremos entender nosotros todo lo demás, tenemos que leer los profetas a la luz de las epístolas doctrinales para poder entender, hermanos, toda la Biblia, hermanos, en su verdadera esencia, hermanos. Si no, no vamos a entender, vamos a confundir todo, hermanos, como hasta hoy en día se ha hecho, hermanos, ministros que han tomado y dicho que la iglesia va a pasar la tribulación, que no sé qué, que no sé qué tanto, pero es por el desconocimiento. No se leen a los profetas, hermanos, y todos lo queremos juntar, cosas donde habla de salvación con cosas de proceso, hermanos, metodológicamente. Bien,
También se nos dice otra referencia que indica que es al pueblo judío, dice que se predicará el evangelio del reino, hermanos. Ya vimos, hermanos, que hay una gran diferencia entre el evangelio del reino y el evangelio de la gracia. El evangelio del reino tendrá especificaciones específicas, hermanos, que dará: si estás esperando al Mesías, no te pongas la marca, no adores a la bestia, aún te cueste la propia vida. Mateo dice que te los entregarán, se aborrecerán unos con otros, te se entregarán. Ahí no le está hablando a la iglesia, hermano. Eso va a pasar en la gran tribulación, hermanos, se van a entregar. Eso no es, hoy lo aplican mucho a la iglesia, no, hermanos. Eso no, porque en la iglesia no va a pasar eso, hermanos. Eso es para el pueblo meramente judío de Israel, hermanos. Mateo 24 no está hablando a la iglesia, está hablando ya en un orden que Dios, una cronología que es parte del Antiguo Testamento, que la semana 70 no se cumplió cuando el Señor Jesús vino ahí, hermanos, que tenía que cumplirse, porque proféticamente, hermanos, para que se cumpliera todo eso, hermanos, el Señor viene a poner su reino, tenían que pasar 4 gobiernos, hermanos: Babilonia, Persia, griegos y romanos. ¿Cuál falta ahorita, hermanos? El gobierno del anticristo, que no se manifestó. Y dice la palabra de Dios que hay algo que lo detiene. Dios está deteniendo, pero han surgido muchos anticristos, pero Dios no lo ha permitido. Pero cuando la iglesia se vaya, hermanos, va a surgir ese anticristo, hermanos. No estoy diciendo que la iglesia lo está deteniendo, no, porque la palabra tampoco lo dice, como muchos dicen que la iglesia. No lo sabemos. La Biblia no lo dice, realmente solamente dice que hay algo que lo detiene. Entonces, cuando se vaya a la iglesia, hermanos, entra la semana 70, hermanos, y empieza todo ese proceso, hermanos. Entonces dice que ahí se predicará el evangelio. El evangelio del reino se basará en eso, hermanos. Mas sin en cambio el evangelio de la gracia se basa: predica el evangelio a toda persona y se arrepienta, y por medio del arrepentimiento haya salvación, ¿sí? Y pasa a formar parte de la iglesia de Cristo para irse con Cristo en el arrebatamiento. Ese es el evangelio de la gracia. El evangelio de la gracia no te va a costar que te quiten la vida, la cabeza, no, hermanos, o cualquier otra cosa. Solamente arrepiéntete, acepta al Señor Jesucristo para que te vayas con el Señor. Esa es la gran diferencia. Todos van a apuntar, tanto el evangelio del reino como el evangelio que hay predicado a la iglesia, todos apuntan a un Salvador. ¿A quién? A Cristo. Pero el trato es diferente, hermanos. No es igual. Cuando dice que se aborrecerán unos con otros, no está hablando a la iglesia, hermanos. Está hablando a los que acepten el evangelio en la gran tribulación, hermanos. Que será predicado, hermanos, por un remanente que el Señor va a levantar, que ya lo vimos que está en Romanos capítulo 9 y Romanos capítulo 11. ¿Sí? Entonces, aquí estas señales indican que no es a la iglesia, sino es meramente a un pueblo judío, hermanos. Ahí dice, nos dice un dato muy importante, dice, los que estén en Judea, que eso lo habla en Mateo 24:16, huyan. Ahí no le está hablando a la iglesia, eso lo han tomado también para la iglesia, eso lo está hablando para el pueblo de Israel. Entonces, los que estén en Judea, huyan a los montes. ¿Se dan cuenta, hermanos, que le está hablando a un pueblo judío? No le está hablando a la iglesia. Los que estén los que estén en Judea, huyan a los montes. Claramente les habla aquí a judíos, hermanos. No le está hablando a la iglesia, no le está hablando a gentiles que hoy forman parte de la iglesia de Cristo. No. Luego también les habla de un reposo, hermanos. Ahí en Mateo 20. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno, ni en día de reposo, ni día de reposo, hermanos. La iglesia no guarda, hermanos, el reposo, hermanos. Lo guardan exclusivamente los judíos, hermanos. O díganme, ahorita se ha levantado el que guardan esto es porque de ignorancia de las escrituras, hermanos. Aquellos que guardan el día de reposo, hermanos, no han entendido, hermanos, que nosotros guardamos todo eso, hermanos, el día de reposo cuando aceptamos a Cristo. Él es nuestro reposo. Y más si se dan cuenta, hermanos, los que se toman de esto es que Dios guardó. No, dice Dios terminó, dejó de ser todo. Entonces nosotros, por medio de Jesucristo, y nos lo hablan Hebreos también, hermanos, nosotros cuando aceptamos a Cristo, hermanos,
Descansamos en Cristo, hermanos. No necesitamos guardar, no hay reposo, hermanos. Los que lo guardan son los judíos. La iglesia no guarda. La iglesia de Cristo, hermanos, la verdad, la iglesia no guarda esto, hermanos. Entonces aquí vemos que todo esto se refiere a un pueblo judío. ¿Por qué? Porque Mateo 24, hermanos, pertenece doctrinalmente al Antiguo Testamento. Todo el proceso cronológicamente al Antiguo Testamento. No pertenece al Nuevo Testamento. Doctrinalmente, todo, hermanos, se dan cuenta, todo lo que está en Mateo ahí era lo que los profetas ya habían profetizado. Mateo no está diciendo algo nuevo. Mateo está recitando, el mismo Señor Jesús, lo que ya estaba escrito por los profetas, hermanos. ¿Sí? Entonces, cronológicamente, obviamente, Mateo 24 pertenece al Antiguo Testamento. Canónicamente, obviamente, sí lo pusieron como el Nuevo Testamento, hermanos. Ese es un dato que tenemos que tener muy bien presente y claro, hermanos. Luego nos habla en Mateo 24:15, lo que leemos, hermanos, es que por lo tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desolada que habló el profeta Daniel, lugar santo, templo judío, ¿sí? Que se va a levantar, hermanos. La abominación desolada es una profecía para la restauración, hermanos, ¿de qué? De Daniel, hermanos. De Israel, perdón, dada por el profeta Daniel. Es para la restauración exclusivamente del pueblo judío, dada ya por el profeta Daniel. Mateo 24, como vuelvo a repetir, no está dando algo nuevo, está diciendo lo que ya se había dicho, hermanos. Bien. Todos estos detalles, hermanos, y muchos más otros detalles nos confirman que aquí, hermanos, no hay indicaciones para la iglesia, sino para un pueblo meramente judío, hermanos. ¿Sí? ¿Por qué, hermanos? Porque dice que los ángeles recogerán uno por uno, hermanos, a un grupo de escogidos, hermanos. La iglesia, hermanos, no será recogida en partes, hermanos, sino que será arrebatada toda una sola vez. Entonces, se dan cuenta, hermanos, aquí no está hablando de la iglesia, está hablando de un pueblo judío, ¿sí? También nos habla, hermanos, ¿por qué, hermanos? Porque aquí nos habla que hay una restauración previa de los muertos en Cristo, hermanos, que es la iglesia, hermanos. En Cristo Jesús, el arrebatamiento de la iglesia, hermanos, es muy diferente porque tiene que resucitar primero los muertos en Cristo, hermanos. Lo he dicho, no van a resucitar, hermanos, no van a resucitar los profetas del Antiguo Testamento, hermanos. Van a resucitar solamente todos aquellos en Cristo Jesús, los que estén muertos, obviamente muertos. Luego ellos, juntos con los que han quedado, hermanos, si nosotros estamos vivos, los que estamos en Cristo y estemos vivos, hermanos, junto con los que ya han descansado en Cristo Jesús, van a resucitar, hermanos. Hasta ese entonces, hermanos, para ser transformados. ¿Quiénes, hermanos? Los que estemos vivos seremos transformados. Junto, hermanos, con los que resuciten en Cristo, hermanos. ¿Sí? Esto, hermanos, nos lo habla en 1 Tesalonicenses 4, 16 al 17, hermanos. Pueden leer, apunten ahí, hermanos, pueden leer toda la epístola, todo el capítulo, hermanos, de 1 Tesalonicenses 4, 16 y 17, pero lean todo el capítulo, hermanos. ¿Sí? Vamos a primera a los Tesalonicenses, hermanos. Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4. ¿Lo tienen, hermanos? Bien, vamos a empezar. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego nosotros, los que estemos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente en ellos, en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por lo tanto, alentaos unos a los otros con estas palabras.
Pero fíjense lo que dice el 5. Pero acerca de los tiempos y las desocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que os escriba. Porque como vosotros sabéis perfectamente, el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, y cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no dice, no estén en tinieblas, dice, no estáis en tinieblas. ¿Por qué dice, hermanos, no estáis en tinieblas? Porque todo aquel que ha aceptado a Cristo, hermanos, no anda en las tinieblas, hermanos. Entonces son libres de la ira venidera de Dios, hermanos. No estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como al ladrón. No dice, no estén en tinieblas. Dice, no estáis en tinieblas. ¿Por qué? Porque hemos aceptado a Cristo, hermanos. Esa versión dice, no estáis. Pero nosotros decimos, no, ustedes no están en tinieblas. Para que ese día los agarre, los sorprenda. No, a la iglesia no lo va a sorprender. No va a haber nada de la marca. No va. Todo el que se vaya con Cristo, hermanos, el verdadero cristiano, hermanos, no va a haber nada de eso, hermanos. De los que no realmente sean cristianos, hermanos, aquí no puedo decir nada. Pero realmente el que es cristiano, hermanos, no pasará estas cosas. ¿Por qué? Porque no estamos en tinieblas, estamos en luz, porque hemos recibido a Cristo. Esa es la gran diferencia, hermanos, el privilegio que tiene la iglesia, hermanos. Entonces todo lo que estamos viendo en Mateo 24, hermanos, no le habla a la iglesia, no es para la iglesia. No estoy diciendo que no podemos agarrar enseñanzas de ahí, claro, como que enseñanzas podemos agarrar, reflexionar. Pero no podemos agarrar, hermanos, y meterlo a la iglesia. Dice, mira, es que Mateo 24 dice esto. Mateo 24 dice esto, como usualmente lo hacen. No, porque Mateo 24, hermanos, simplemente y sencillamente no es para la iglesia. Luego nos dice otro hermano, otro punto, dice, los reunidos son llevados a Jerusalén, lo vemos, y la iglesia no va a estar llevada a Jerusalén, sino va a ser arrebatada en el aire, hermanos, ¿sí? Va a ser a Jerusalén, pero el arrebatamiento de la iglesia, hermanos, todos son llevados hacia las nubes, ya lo acabamos de ver, hermanos, en Tesalonicenses, hermanos, y Mateo 24 dice que serán llevados a Jerusalén. Ahí no está hablando de la iglesia, está hablando de los escogidos, del remanente que el Señor va a levantar en la semana 70, hermanos, meramente judíos, que son los que se van a encargar de predicar el evangelio del reino. No el evangelio de la gracia, sino el evangelio del reino, hermanos, que es muy diferente. Porque la iglesia no será llevada a Jerusalén, sino que será arrebatada en las nubes. Mientras que Israel dice que va con los ángeles, Dios va a mandar a los ángeles uno por uno para escogerlos y llevarlos a Jerusalén, hermanos. Cuando el Señor haya terminado con la abominación, hermanos. Bien, entendemos otro entre Mateo 24 y Mateo 25. Vemos que los incrédulos también son recogidos con los ángeles, hermanos, llevados hasta la presencia del Señor delante de su trono. Eso no lo habla, hermanos, Mateo 13:41, hermanos. ¿Sí? Mateo 13:41. Amén. Dice, enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles a recoger de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echará en el horno. Bueno, eso ya es al final, hermanos. Pero dice que mandará a recoger, hermanos, a todos. Eso ya somos de la semana 70, ahí no está hablando de la iglesia, hermanos, ¿sí? ¿Para qué, hermanos? Para que obviamente el Señor va a apartar los unos a la derecha y los otros a la izquierda. Eso lo podemos ver, hermanos, en Mateo 25, Mateo 25, del 31 al 46, hermanos. ¿Sí?
Algo que no menciona estos datos en las epístolas, hermanos, no dice que la iglesia va a ser recogida una por ángeles, hermanos, sino que todos serán arrebatados en un solo evento, hermanos, en una sola, tanto los que ya han descansado, están descansando, como los que estemos vivos, hermanos. En ningún momento menciona que el Señor mandará a sus ángeles por su iglesia, no, sino a los escogidos de Israel. Por eso, hermanos, vemos que Mateo 24 no es para la iglesia, ni Mateo 25, porque esa es una cronología del Antiguo Testamento, ya estaba totalmente completada, hermanos. Solo que hizo el Señor, hermanos. Digamos en este tema, dejó parado a Israel y abrió la gran dispensación para la iglesia, para todo aquel que quiera aceptar a Cristo y acepte a Cristo, entra como iglesia, hermanos. Sea judío, sea gentil, dice, sea griego, sea lo que sea, entran como parte de la iglesia aceptando a Jesucristo. Entonces, el Señor tiene el poder para hacerlo, claro que lo tiene, hermanos, y lo vemos en Hechos capítulo 2, si no me recuerdo, cuando el Señor ha cumplido la mitad de la profecía, falta todavía otra parte, porque no se ha cumplido, porque no se cumplió, porque eso se va a cumplir, hermanos, en la semana 70, lo que habla Mateo 24, cuando el Hijo del Hombre venga, ¿qué va a haber señales? La luna se pondrá en sangre y el sol se pondrá en oscuridad. Eso lo confunden también con no, hermanos, eso ya es en la segunda, es cuando el Señor venga a destruir la abominación, cuando el Señor habla de la semana 70, la semana que falta por cumplirse. La semana, hermanos, que no se cumplió cuando el Señor Jesucristo vino. Es la que está posada. Entonces, entre la iglesia, ¿dónde está, hermanos? La iglesia está entre la semana 69 y la semana 70. Ahí está la iglesia. Bien. Por otro lado, hermanos, la segunda venida de Cristo se dará después de estos eventos, hermanos. Son anunciados específicamente de manera de que uno sabrá con exactitud el momento en que se dará. Hablo de los eventos de la segunda venida, tienen que ver con Israel, no de la iglesia, hermanos. Eso nos lo dicen Tesalonicenses 2:4, hermanos. También nos lo habla Mateo 24, hermanos. ¿Sí? Apocalipsis, capítulo 6:18, hermanos. En cambio, hermanos, el arrebatamiento es un suceso inminente, hermanos. Inminente. Sucederá sin previo aviso, hermanos. Ni señales, hermanos. Ahora, las señales que habla ahí, están hablando de la segunda venida ya de la semana 70, hermanos. No están hablando aquí para la iglesia. Ni habrá señales, ni se dará se dará en cualquier momento, hermanos. En cualquier momento se va a dar el arrebatamiento de la iglesia. Sí, debemos estar en comunión con el Señor, bien con el Señor. Debemos estar firmes en la palabra del Señor, fieles al Señor, ¿sí, hermano? De hecho, por eso es que el arrebatamiento simboliza la fiesta que decía ese día, creo que es el... No recuerdo que es Yom Kippur, algo así, que es una fiesta muy corta, pero es una fiesta en la que se hace arrepentimiento y dura muy pocos días. De hecho, creo que solo es una semana. Y justamente es en esa fiesta que se cumple el arrebatamiento de la iglesia, el hacer arrepentimiento, estar en comunión. Claro, vemos una sombra ahí de la dispensación de la gracia, que dura, pues no sabemos cuánto dure, porque es que para el Señor 1000 años como un día, o sea, hablando de una forma metafórica, no sabemos, hermanos, cuánto pueda durar. Entonces, hermanos, todas las señales que habla Mateo 24, hermanos, no están dirigidas a la iglesia. No, hermanos, pueden escudriñarlo ustedes en su debido contexto, toda la Biblia, leyendo a los profetas, y se darán cuenta que Mateo 24 nada tiene que ver con la iglesia, hermanos. Él está hablando de un pueblo meramente judío, donde la iglesia, hermanos, el arrebatamiento es eminente, hermanos, eminente. No hay señales como los que nos habla Mateo 24, como la que nos habla Mateo 25, como nos habla ahí, Pablo especifica en Tesalonicenses, que habla de las semanas de los judíos, cuando venga la destrucción hacia ellos. Es eminente, hermanos, es eminente. El arrebatamiento de la iglesia puede ser hoy, puede ser mañana. En la fiesta dura una semana, pero en el tiempo de Dios no sabemos, hermanos. Entonces, todos los que se han basado, hermanos, para decir todo esto se ha basado de Mateo 24 y Mateo 25 y Mateo 24 no están hablando a la iglesia, hermanos. No hablan a la iglesia.
Bien. Ya para concluir, mis amados hermanos, la siguiente semana entraremos en el tema de quién son esos 24 ancianos, hermanos. Está muy bueno también. Vamos a ver, develar quiénes son esos 24 ancianos. ¿Son realmente, literalmente 24 ancianos? ¿Son las 12 tribus de Israel? ¿Los 12 apóstoles? ¿O quiénes son esos 24 ancianos, hermanos? Y lo vamos a demostrar bíblicamente, hermanos, bíblicamente, quiénes son esos 24 ancianos, hermanos. O sombra de quiénes son esos 24 ancianos, hermanos. Bien, entonces, en nuestra siguiente parte, hermanos, veremos sobre quiénes son los 24 ancianos. Y veremos, hermanos, también quién específicamente, o sombra de quiénes son ellos, hermanos. ¿Sí? Como lo dije, vamos a ver si realmente son 24 ancianos, literalmente son los patriarcas, como se han dicho, los 12 de las 12 tribus, son los 12 apóstoles, o quiénes son esos 24 ancianos, hermanos. Entonces, hermanos, concluimos aquí, hermanos, con esta primera parte, hermanos, de este estudio, donde vemos que Mateo 24, hermanos, no es para la iglesia, ¿sí? No es, lo pueden escudriñar, hermanos, junto con los profetas, hermanos. El problema de hoy, hermanos, es que no se hace un estudio totalmente completo de los profetas, ¿sí? Hay que estudiar todos los profetas para poder entender, hermanos, a qué se estaba refiriendo Mateo 24, porque si no vamos a cometer errores como se han estado cometiendo, agarrando Mateo 24 para meterlo a la iglesia, cuando Mateo 24 no le está hablando a la iglesia, está hablando a un pueblo meramente judío y lo que va a acontecer en la semana 70. Ahora, vuelvo a repetir, hermanos, con esto no estoy diciendo que son obsoletos, que no podemos sacar ricas enseñanzas de ahí. Claro que no, hermano, de toda la Biblia. Recuerden, hermanos, que hay una regla que dice que toda la Biblia es para enseñanza e instrucción de la iglesia, pero no todo se aplica de forma tajante y directa a la iglesia. ¿Por qué? Porque hay que entender la iglesia en su orden para todo aplicarlo y meterlo. Si no, vamos a tener graves problemas, y por eso están surgiendo falsas doctrinas donde unos están diciendo de acá que el otro. Pero ¿cómo se puede hacer eso? Haciendo un estudio ordenado de la escritura, hermanos. Y para esto, hermanos, hay que estudiar, hermanos, porque si no se cometen estos errores, Mateo 24 no tiene nada que ver con la iglesia. ¿Y cuántos hoy en día están aplicando eso para la iglesia? Hay que ver que también la Biblia tiene versículos espurios, hermano, y muchos toman de ahí como inspirados cuando fueron agregados. Todo eso, hermanos, tenemos. Ahora, ¿Cristo viene? Claro que Cristo viene. Pero si no conocemos esto, hermano, vamos a estar inestables, confundidos, hermanos. ¿Qué es, hermanos, un avivamiento? ¿Es una agitación? ¿O es hermanos instruidos en la palabra, firmes, con conocimiento de la palabra de Dios? Eso sí me lo pueden contestar, hermanos. ¿Qué es un avivamiento? ¿Una agitación? ¿O hermanos verdaderamente instruidos en la palabra de Dios? La madurez de la iglesia. La madurez de la iglesia, basada en la palabra de Dios, entenderla todo bien. Es también el movimiento del Espíritu que está en nosotros, que muera en nosotros, porque el Espíritu es el que nos va a hacer mover. En estos últimos días, el Espíritu es el que está moviendo a los verdaderos hijos de Dios. A la escritura. Mediante la madurez. A la Si escritura. eres maduro, el Espíritu Santo no te puede Exactamente. avivar. ¿A qué nos mueve el Espíritu Santo? La palabra lo dice, que Él nos enseñará toda verdad, toda justicia. Él nos rehuirá de toda verdad de su palabra. Eso es exactamente, hermano. El Espíritu Santo, ¿qué va a hacer? A personas, hombres maduros en la palabra de Dios. Ese es un avivamiento. No como los interpretamientos que se hacen por allá, que no sé qué. Eso no es un avivamiento. Un avivamiento es que el Espíritu te va a impulsar, te va a enseñar la palabra de Dios realmente a madurar. Como lo dice ahí en las cosas, hasta que sean perfectos. No habla de una perfección como de hombres, sino habla de una madurez, hermanos. Entonces, hermanos, concluimos hasta aquí, mis amados hermanos. Si Dios nos presta vida, hermanos, el próximo domingo estaremos en la segunda parte sobre revelando quiénes son esos 24 ancianos, hermanos. Ustedes como iglesia, hermanos, tienen derecho a juzgar toda palabra, no al hombre. La palabra, hermanos. Estudiarla por ustedes mismos.
No debemos juzgar las debilidades del hombre, pero sí la palabra de Dios, cómo la están usando y cómo la están hoy en estos días usando para beneficios. Ustedes, hermanos, ustedes tienen la misma unción que tengo yo, que tiene mi hermano. Cuando recibimos al Espíritu Santo, hermanos, todos tenemos la misma unción. Nadie es más. ¿Qué es el que está aquí enfrente, hermanos? Es un hermano nada más en la fe. Pero ustedes tienen también, hermanos, la capacidad y la misma unción. Solamente pídanle a Dios cuál es su llamado, hermanos. ¿Qué le van a servir al Señor? Y el Señor los va a capacitar, hermanos. Eso hace el Espíritu Santo, hermanos, capacitarnos. Entonces, todos, nadie es menos, hermanos. No el que está enfrente tiene mayor unción, como lo han dicho ahorita. La misma unción que tienes tú, que tengo yo cuando recibimos a Cristo, la tiene cualquiera, hermanos. Todos somos hermanos, hermanos. La diferencia es que el Señor te va a poner a otro lado, pero no quiere decir que es el servicio que entonces es menos que el que está predicando. No, es lo mismo, hermanos. Y tienes la misma autoridad, hermanos, en Cristo, porque Él es tu pastor, hermanos. Y Él te ha dado las facultades, hermanos, para que ores por los demás, ¿sí? Para que sirvas en su obra. Todo aquello, hermanos, que te frene a no hacer la voluntad de Dios, hermanos, es gobierno humano, hermanos. Porque la iglesia, los líderes que están enfrente, o que los han puesto al Señor como columnas, que mencionaba Pedro, Juan y Jacob, son solamente columnas, hermanos, donde el Señor nos está dando para que ustedes reciban la madurez y el Espíritu Santo, hermanos, les dé la capacitación y la madurez. Para que ustedes, hermanos, igual hagan la obra del Señor. Recuerden, hermanos, que el Señor no nos mandó a hacer macetas, nos mandó a servir. Y todos, hermanos, todos tienen la capacidad de servir, hermanos. Donde el Señor te haya puesto o donde el Señor te ponga. Ahí crezcamos, hermanos. Entonces, hermanos, es indispensable conocer esto, hermanos, para estar firmes, hermanos. Para realmente estar firmes en la palabra, conocer bien la palabra de Dios en su orden, hermanos. Para no ser movidos, hermanos. Les digo, hermanos, tienen la autorización, el derecho de escudriñar toda la palabra de Dios. Y a juzgar, hermanos, de lo que se dice, hermanos. Tienen ese derecho en su casa. Tienen la obligación de escudriñar la escritura por ustedes mismos en su casa, pidiéndole ayuda a quién, hermanos. ¿Al pastor? ¿Al líder? ¿A quién, hermanos? Al Espíritu Santo. Bien, hermanos, oremos. Padre, te doy gracias por este día, esta tarde que nos permites estar aquí, Señor, reunidos. Gracias por este mensaje, Señor. Te ruego que este sea de gran bendición, Señor, en nuestras vidas, Señor. Gracias, Padre, porque nos has dado sin merecerlo, Señor. Gracias porque aún siendo dignos, Señor, siendo infieles, Señor, reconociendo nuestra condición delante de ti, tú has hallado gracia en cada uno de nosotros. Te pedimos, Señor, que tú respaldes esta obra, Señor, y que tú, Señor, como dice tu palabra, si tú no fueras, Señor, todo sería en vano, Padre. Te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo sea el que nos guíe a todos, Padre, y nos dé el crecimiento a cada uno, que tú das el crecimiento, Padre. Y nosotros, Señor, en el lugar que nos has puesto, Señor, lo hagamos con tu ayuda, Señor, y que nos presentemos, Señor, como buenos obreros, Señor, trazando bien la palabra, Señor, para que tu rebaño crezca. Como tú se lo dijiste al apóstol Pedro, o el apóstol Pedro le dice a aquellos ancianos que cuiden bien al rebaño del Señor, no por ganancias deshonestas, sino por amor, por actitud hacia el Señor. Que así, Señor, tú nunca nos dejes, Señor, y que nos redarguyas de todo, Señor, que tu Espíritu Santo nos redarguya de pecado de todo, Señor. Que tú, Señor, nunca nos sueltes, Señor, porque nosotros, Señor, si nos sueltas, nos perdemos, Padre. Pero te pedimos, Señor, que tú, Señor, nos guíes por medio de tu bendito Espíritu Santo, Señor, para el crecimiento de tu obra, para el crecimiento de tu rebaño, para tu rebaño, Señor. Nosotros solamente somos hermanos mayores en la fe, que te ha complacido, Señor, darnos ese gran regalo, ese privilegio, esa gracia que has hallado en nosotros, Padre. Pero te pedimos que nos ayudes, Señor, para que esta semilla sea sembrada en muchos corazones, Señor, y sea multiplicada esta semilla de tu evangelio, Señor, a muchos, Señor. Que mis hermanos prediquen tu palabra, tu evangelio, Señor, para tu gloria y para tu honra. Gracias, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.
Que tengan una excelente tarde, hermanos. Dios les bendiga. Un momentito.